En la actualidad, poca gente cree en brujas. Para la mayoría de personas, hablar abiertamente sobre estas prácticas es motivo de burla o de arriesgarse a ser tachado de fanático. Pero yo puedo asegurarles que estos seres, a quienes no considero humanos, son reales. Solo que no se exponen tan fácil a las personas a menos que realmente les interese algún alma o algún niño. Estoy seguro de que existen porque lo viví en carne propia, y puedo asegurar que estos seres no son nada parecidos a las personas que solo practican brujería, sino que son seres que se fusionaron con alguna alma humana. O tal vez fueron consumidas por su poder. Todo ocurrió hace varios años cuando era un joven de apenas 16 años. Vivía en un pueblito que tenía poco de ser considerado uno, pues nació de una hacienda cuya población creció tanto que atrajo a varios comerciantes y después a personas que compraron tierras. El poblado se encontraba entre la división de Jalisco y Zacatecas. Actualmente está abandonado, pero en aquel entonces era un lugar con muchos pobladores y con un comercio en incremento. Yo siempre fui un muchacho problemático, motivo por el cual dejé de estudiar a una corta edad. Mis padres no querían que anduviera de vago, me pusieron a trabajar de inmediato. Como nada más había estudiado la primaria, sabía lo básico, escribir, leer y operaciones matemáticas. Me terminaron dando trabajo de jornalero. Fui contratado por una familia que vivía en los límites del pueblo, donde aún se conservaban algunos edificios de la antigua hacienda. Como estaba molesto con mis padres, me mudé a una pequeña cabaña en las tierras de mis patrones. No me enorgullece mi comportamiento de aquel entonces, pero al estar solo, supe cómo ser independiente y el costo de la vida. Trabajaba todo el día sin parar, y cuando tenía tiempo libre, lo pasaba dando un paseo por los campos y a veces me sentaba en el camino a beber algo de mezcal. Un día vi caminando a una señora con un velo de encaje blanco y una manta de color negro. Se me hizo extraño verla a su edad caminando por esos lares. Esa zona no era muy transitada, rara vez se encontraba una o dos personas. De hecho, esa era una de las razones por las cuales yo solía rondar por allí para estar lejos de las personas. Entonces, ver a esa mujer caminando con la ayuda de un bastón me pareció de lo más extraño. Intenté saludar a la señora, pero ésta ni siquiera me volteó a ver, siguió su camino. Me quedé parado mirando cómo seguía caminando hasta desaparecer en una vereda. La curiosidad me llevó a perseguirla. Caminé hasta una zona llena de maleza, era imposible seguir adelante, no entendía hacia dónde se fue aquella mujer. Era difícil seguir sin un machete o alguna otra herramienta para ayudarme a quitar las hierbas. Volví a mi casa y agarré un machete curvo, una lámpara de aceite y también un cuchillo que utilizaba cuando iba de pesca. Regresé a esa zona poco antes del atardecer. Conocía el camino como la palma de mi mano, así que, si me agarraba la noche, no tendría inconveniente en regresar a mi cabaña. Llegué a la zona y corté algunas hierbas. Del otro lado me encontré un par de muros de ruinas. Seguí caminando, pues sabía que había encontrado algo más adentro. Vi un par de cruces y una lápida. Había encontrado un cementerio antiguo enterrado por las hierbas, probablemente fue parte de la hacienda original. Acercándome a algunas lápidas, pude darme cuenta de que todas pertenecían a niños, algunos de apenas meses, y por el año que se veía, eran prácticamente de la época de la colonia. En eso, comencé a escuchar como si alguien estuviera rezando. Para esto, el sol ya comenzaba a caer en el horizonte, lo que empezaba a hacer difícil ver claramente el camino. Encendí la lámpara y me puse a buscar de dónde venía el sonido. No tardé en encontrar a la misma mujer que venía siguiendo. Esta se encontraba de rodillas frente a un féretro de niño. Estaba abierto y una llama ardía adentro. La voz de la mujer sonaba ronca, casi tanto como la de un hombre. No me atreví a llamarle, pues sabía que no se trataba de nada bueno. Momentos después, vi una especie de brillo color rojo. Luego, la mujer comenzó a realizar un sonido como de animal, y segundos después, ya no estaba sola.
Vi a lo lejos un animal que se arrastraba. A simple vista, creí que se trataba de un perro mal herido, pero después de mirarla fijamente, noté que era la misma mujer que caminaba en 4 patas y arrastraba algo con ella. Regresé a mi cabaña muy asustado, sabía que esa mujer era una bruja. Me puse a rezar mientras me arrodillaba ante un Cristo que tenía junto a mi puerta. Comencé a escuchar afuera de mi casa como el aire golpeaba mi puerta, era un ventarrón antinatural, como si algo quisiera entrar a la fuerza. Segundos después, escuché en la única ventana de la cabaña un silbido. Me asomé rápidamente, iluminando con la misma lámpara de aceite que aún no apagaba. Vi la sombra de un animal cuadrúpedo que hablaba y gritaba mi nombre. Me sentí tan espantado que creí que me daría un infarto. Conforme avanzó la noche, el viento y la voz de aquella bruja cesaron. Al día siguiente, le conté a otros 2 peones lo que presencié durante la noche anterior. Ellos no me creyeron y no tardaron en hacerme bromas. Me decían que me habían visto tirado borracho, bebiendo mezcal, que lo que había visto era una alucinación, que las brujas existían, pero no se dejaban ver, así, sino como esferas de fuego en el monte. No quise discutir con ellos. Estuve casi a punto de proponerles llevarlos hasta el lugar donde encontré el cementerio y donde vi a la bruja, pero preferí guardar silencio. Sabía que lo que vi era 100% real. A los pocos días, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en la siembra y en todo el pueblo. Decían que veían a una anciana deambular por la madrugada, que tenía la cara horrible, no tenía nariz y sus ojos estaban vacíos. Además, por la zona donde rondaba, se desataba una serie de sucesos trágicos, como la muerte de animales y la aparición de sombras en las casas. Cuando pasó todo esto, los peones me dijeron que me creían y me pidieron que los llevara hasta el cementerio abandonado para darle caza a la bruja, pues tenían miedo de que esta mujer comenzara a hacer daño a las personas y no solo a los animales. Fuimos un día jueves temprano por la mañana. La maleza ya había vuelto a reclamar la zona que yo corté con mi machete. Derribamos las hierbas y caminamos hasta atravesar los muros. Después, los conduje hasta la tumba del niño donde había visto a la bruja. El féretro aún se encontraba en su lugar. Lo abrimos y dentro solo encontramos un cráneo de chivo con unos raros símbolos tallados en la frente. Echamos el cráneo a un morral y seguimos revisando si existía alguna señal de que la bruja estuviera viviendo en ese cementerio. Solo descubrimos algunos cadáveres de ratas y plumas de gallina. Uno de los peones más viejos que venía con nosotros me dijo que él había conocido la hacienda y no recordaba ese lugar, probablemente no fue parte de ella, sino de alguna otra casa a las afueras, pero que por alguna extraña razón decidieron dejar en el olvido aquel cementerio. Luego comentó que su abuelo solía contarle que cuando los españoles llegaron, levantaron haciendas en distintos lugares, pero que no todas prosperaron, ya que eran constantemente atacadas. Además, muchas de las mujeres que quedaban embarazadas perdían a los niños, pues las parteras no eran muy comunes. Algunas recurrían a curanderas indígenas, pero no todas tenían buenas intenciones. Algunas se robaban a los bebés para realizar actos de brujería. La historia de aquel hombre tenía sentido para mí, el haber visto a la bruja rondando el cementerio, tal vez estaba anclada a esa tierra por alguna extraña razón. De regreso a la cabaña, nos encontramos con que unos campesinos tenían a una mujer atrapada. La acusaban de haberla visto rondando el cementerio, enterrando un muñeco de brujería. Yo conocía a la mujer a la que acusaban, y no se parecía en nada a la bruja que había visto. Sabía que la señora era curandera, pero jamás le escuché rumor alguno acerca de que realizara brujería para dañar a otras personas. Además, esa mujer me llevaba apenas 5 años, y la bruja que yo vi, al menos, tendría algunos 70. Les dije que esa no era la bruja, pero no me quisieron escuchar. Para esto, llegaron 2 de los hermanos de la mujer y lograron hacer que la soltaran, esto a punta de pistola.
Lo hicieron de mala gana, pero dijeron que la estarían vigilando y si las cosas seguían mal, irían directamente tras ella. No les importaba enfrentar a tiros a los hermanos. Como era de esperarse, la mujer no salió de su casa en varios días. Los hermanos de ella mantenían constantes peleas con los peones de otros ranchos. Mis patrones no se metían en esos asuntos. Ellos solían ser muy prudentes y me decían que lo mejor era no meterme en esas cosas y, por el momento, debería de dejar de dar paseos, pues era bastante peligroso. No solo por la bruja que nos acechaba, sino también porque las personas estaban paranoicas y no vacilarían en dar tiros a cuanta cosa rara vieran. 2 personas del pueblo no tardaron en darse cuenta de su error, pues hubo más avistamientos de la anciana y de un perro sin ojos. El que más decía verlo era el peón que se había quedado con el cráneo de chivo. Él vivía en una pequeña casita, diferente a todas las demás. De hecho, él fue el que contó acerca de este extraño perro. Decía que siempre aparecía cerca de las 12 de la noche frente a su casa, producía un extraño sonido seguido de varias maldiciones. El hombre quiso enfrentarlo dando varios tiros, pero todos los erró de alguna manera. Yo presentía que las apariciones de la bruja tendrían que ver con el féretro y el cráneo de chivo. Además, para lograr resolver el misterio y ver la manera en que podíamos deshacernos de la bruja, creía necesario volver al cementerio, así como también consultar a la única curandera del pueblo. Lo segundo fue más difícil de conseguir. La única curandera que conocía era la mujer que habían acusado y aún tenía miedo de salir de su casa. Eran raras ocasiones que se le veía afuera. Aún así, yo me di a la tarea de ir a buscarla. Me fue difícil convencerla de recibirme. No pude lograr que quisiera acompañarnos, pero sí me dio un par de indicaciones sobre la manera en que podíamos alejarla de una vez por todas. Dijo que debíamos enterrar nuevamente el cráneo donde lo encontramos, después alrededor de la tumba marcar un círculo de sal seguido de varios símbolos. Esto lograría atrapar a la bruja dentro de ese lugar. Acudimos 4 jornaleros, todos armados y con un pequeño costal de sal de grano. Estando en el lugar, realizamos en orden todo lo que la curandera nos indicó. Justo cuando culminamos nuestra tarea, la mujer apareció de la nada y lanzó un chillido que me lastimó los oídos. Los hombres quisieron acercarse a ella, apuntándole con un par de rifles y yo con mi cuchillo. En eso, del féretro donde habíamos colocado el cráneo, comenzamos a escuchar un sonido aterrador y repulsivo. Parecía el de una cabra ahogándose y, al asomarme, era una especie de cabra con partes humanas, luchaba por respirar y en cada intento lanzaba chorros de baba. Yo me eché hacia atrás mientras los demás peones rodeaban a la bruja. Uno de ellos se abalanzó contra ella armado con un cuchillo y le dio varias estocadas. La bruja cayó al suelo y nos alejamos de ese lugar. Conforme pasaron los días, la bruja no volvió a aparecer. Algunos de los peones tuvieron el valor de volver al cementerio a buscar el cadáver de la bruja, pero solo encontraron el cuerpo descompuesto de una extraña ave. El terror terminó, pero las personas del pueblo poco a poco comenzaron a abandonarlo. Algunos hombres se iban a trabajar al extranjero, mientras que mi familia y yo nos mudamos a la ciudad. Si es la primera vez que nos escuchas, analiza y mira nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán para Rede.